Muy bien. Pau, hace mucho tiempo que no te conectabas, ¿verdad? Tienes tu micrófono apagado. Ah, te digo que sí, me he conectado nada más que luego me prendo sin cámara porque como estoy en un consultorio hay mucha gente entrando y saliendo. Entonces Ah, me ok, conecto es que sin cámara, ujú. pero aquí ando. Sí, es que hace muchas semanas que no te veía, pero bueno, es bueno saber que ya estás de vuelta. Sí, Entonces, em, voy a compartir pantalla porque rápidamente, a manera de retroalimentación, lo último que hemos visto en las clases anteriores han sido relacionado al estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De hecho, quiero comentarles que yo había dejado una tarea hace 15 días. Por aquí voy a revisar porque solamente una persona me lo envió. No tengo nada más en el correo y de hecho lo hizo por medio de WhatsApp. Déjenme les digo. Imagino que se llama Jonah, porque así tiene el nombre. Si ustedes vieron la clase anterior, chicos, a, a esta, la última vez, yo les había dejado que por favor me entregaran, ya sea lo podían hacer en computadora y mandarme el archivo, o podían realizarlo como su compañero que lo hizo en la libreta y me lo mandó con una fotografía. Maestra, Sí, perdón, silencié poquito el micrófono porque iba a haber un sonido, pero ya. ah, Entonces solamente recibí esta tarea de este compañero suyo. ¿Qué pasó con los demás? yo se la envié un ratito, maestra. He tenido demasiado trabajo. He estado saliendo en la madrugada. Entonces, llego a dormir, nada más. ¿Y los demás? Lick, yo mañana se la entrego, si me hace favor. Ok. sí, maestro, por favor. Bueno, sí, pónganse a hacer sus tareas que tengan retrasadas, por favor, nada más a fin de que me las puedan estar compartiendo. Pero bueno, hace 15 días hablábamos de algunas cuestiones, las cuales de ahí surge el que yo les haya dejado que dentro del mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares buscaran lo que eran los principios procesales que regían a este código. Yo de hecho les comenté que los iban a localizar ahí mismo, únicamente tenía que darse a la tarea de haber leído y haber localizado. Generalmente estos principios procesales, así como en materia civil, familiar, también los tenemos en materia penal y entre otras, siempre se localizan al inicio del código. Son artículos que de manera preámbulo nos notifican cuáles son esos principios que se tienen que regir. Entonces, esa era la tarea. Aquí era a partir del artículo 7. Nada más déjenme confirmarlo. Les voy a compartir lo que es la pantalla donde localizamos el código. Un segundo. A ver, espérenme. Perfecto. Aquí, bueno, en la pantalla que estamos viendo, realmente no.
Es el artículo donde nos hemos quedado de la última clase, que fue el artículo 149. Yo les he dicho que conforme vayamos analizando cada uno de estos artículos, le vayamos poniendo un señalamiento, una notita o también un apunte en su libreta para saber en qué artículo nos quedamos. Y si hay algún retraso, como de que no se pudieron conectar, puedan ustedes revisar pues los anteriores artículos y más o menos por ahí juntar alguna de sus dudas para que también podamos compartirlas. Sobre todo los que casi no se conectan, con los que sí se conectan de manera muy cotidiana, casi todas las clases, pues no hay ese problema. Entonces, aunque me vayan a mandar esa tarea, nada más a fines de que lo podamos compartir aquí en la clase, ¿cuáles son esos principios procesales que rigen el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Tienen, cómo se llama? ¿Su código ustedes también a la mano? ¿O nada más se basan en el Sí, que tengo maestra. aquí? Ok. Entonces, No, sí lo tengo. Ya tengo la mitad de la tarea porque ya había perfecto. empezado a hacerla y tengo que estar especializados en el artículo 7, los principios rectores del sistema de impartición en materia civil y familiar. Y son 17. Perfecto, Iris. De acuerdo, es a partir del artículo 7. Eh, También perfecto, son 17 en total. ¿Nos puedes compartir hasta donde te quedaste de realizar tu tarea? Mm, Mi internet está fallando, maestra. Como está lloviendo por acá, Mm, Son todas partes también. maestra. ¿Sí? Ok. Mi internet está fallando, entonces la escucho por pausas. Como está lloviendo acá con rayo, yo creo que eso hace deficiente el internet, la O- señal. ok, bueno, Escuché intermedia. Si quiere ok. los de maestra. Sí, adelante, Paulina. Dice, artículo 7, son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. 1. Acceso a la justicia. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar y la autoridad jurisdiccional requerida deberá de proveer sobre sus peticiones. 2. Concentración. Se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o menor número de diligencias procesales. 3. Colaboración. Se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, las autoridades jurisdiccionales facilitarán que sean ellas las que propongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discutan derechos intangibles, intransigibles. 4. Continuidad. Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en casos establecidos en el presente Código Nacional. 5. Contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas que se contraponen en los términos establecidos en este Código Nacional. 6. Dirección procesal. La Rectoría de Proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o en segunda instancia, según sea el caso. 7. Igualdad procesal. Desde el escritorio inicial, demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, con las excepciones que se establezcan expresamente en este Código Nacional. Cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 8. Inmediación. El contacto directo, personal e indegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional. 9. Interés superior de la niñez.
Observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por sobre todo los derechos que pudieran estar en pugna o en litigio. 10. Impulso procesal. Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento, con independencia del principio de dirección procesal que le corresponde a la autoridad jurisdiccional. 11. Lealtad procesal. Quienes participen en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se debe a la probabilidad y buena fe. 12. Litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso, a la reconvención y a la contestación de esta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. 13. Oralidad. El proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo en las excepciones previstas en el Código Nacional y en las que, en casos debidamente fundados y motivados, considere la autoridad jurisdiccional. 14. Perspectiva de género. En una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, se propone eliminar las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad en el adelato y en el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la misma igualdad de derechos, oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 15. Preclusión. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos a la posterior. 16. Privacidad. En materia familiar, el acceso a las audiencias puede ser reservado a las partes y quienes deban comparecer conforme a la ley. Y artículo 17. Publicidad. En materia civil, las audiencias serán públicas de conformidad a lo dispuesto en el Código Nacional por las leyes de protección de datos, de datos personales, transparencia, acceso a la información pública y demás ordenamientos aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia. Perfecto, Pau, muchas gracias por darle lectura Ahorita a que dice estos. lo de Sí. publicidad, la clase pasada hablaba usted del artículo 143, que hablaba de las excepciones de publicidad. Entonces aquí ya nada más sería pues aplicar en dado caso, ¿no? Las excepciones de la publicidad. Sí, así es, Pau, porque también en esa clase hablábamos acerca de que pues no puede hacerse valer ese principio de publicidad o ejecutarse como tal cuando algunas personas dentro de, por ejemplo, un juicio familiar pueden resultar vulnerables o pueden incluso ser revictimizadas con algún tipo de asunto, ya eso será de manera específica con este tema de publicidad. Entonces, hay excepciones, el artículo, como lo menciona, 147 nos habla sobre ellas y aparte, pues también según la valoración que en su momento cada juzgador lo pueda considerar y también cada una de las partes es importante. Nos regresamos entonces al 149, que fue donde nos quedamos la última clase. Ujú. Nada más voy a regresarme poquito para retomar lo último que hablamos. Las personas calificarán la conservación. Perfecto. Lo último que decíamos la clase pasada era acerca de la conservación de registros de audios y videos de las audiencias que se realizan a través de estos medios electrónicos con la finalidad, también decíamos,
de que podamos tener un fácil acceso a esa información, ya que como partes procesales, pues tenemos el derecho de poder conocer y de que nos puedan encaminar a tener todo lo que todo el desarrollo y el desahogo de cada audiencia en particular. Decíamos que actualmente pues ya es más sencillo poseer esto, no, ya no es como antes, fíjense, todavía hace 4 años lo seguían compartiendo en discos tipo CD. Tú tenías que llevarlo, por supuesto, y era como tú lo tenías. Después pasaron a lo que eran las memorias, pero te las exigían con cierto número de gigabytes para que pudieras obtener la audiencia, porque si era por debajo de los gigabytes, entonces no, bueno, por ahí refutaban de que no podían hacerlo. Y ahorita, pues bueno, actualmente seguimos en el rubro de las memorias USB, sí, no digo que no, pero también platicábamos hace 15 días de los famosos códigos QR, lo cual nos permite de una manera más sencilla y más accesible que podamos hacerlo. Evidentemente son audiencias que son de índole privadas, entonces la cuestión ahí es que no se lo pueden compartir a cualquiera. Hay que tener un correo registrado también para que esto suceda. Y en efecto, ser parte procesal siempre, ¿verdad? No podemos llegar y cualquier persona acudir a pedir el código QR de X audiencia. Han sido un poco, muy preservados con este tema por parte del Poder Judicial, que era que también algo que les decía la clase pasada, pues debemos de empezar a manejar este contenido de este Código Nacional de Proceso, porque es lo que se avecina y pese que hasta tenemos el año 2027 para que de manera nacional ya se implemente. O sea, se estima que en el año 2027 sí o sí las 32 entidades federativas ya lo estén desarrollando. Se escucha fácil, ¿no? De que, bueno, sí, todavía tenemos algunos años, pero la realidad pues es que no. Por eso es que ustedes pueden encontrar en distintas plataformas actualmente eh, que se están impartiendo cursos de implementación de este código. No solo los servidores públicos están obligados a que lo conozcan y a que poco a poco comiencen a hacerlo parte ya cotidiana del día a día, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es súper habitual que lo conozcamos. De repente, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales estaba en sus inicios, todavía se escuchaba mucho que hablaban del proceso de Querétaro, del proceso de Guanajuato, del proceso de Sinaloa. Y poco a poco, pues nos hemos ido familiarizando de que es un código y es único. Lo mismo se estima que pueda ocurrir con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque pese a que ya entró en vigor, de todos modos, nos han llegado en comunicado que tenemos hasta el 2027 para que pueda ya de manera uniforme poderse impartir. Eso era lo que decíamos la clase pasada de los medios, de los famosos dispositivos electrónicos, lo cual nos permite conocer el contenido de estas audiencias. Posteriormente, el 148, igual, igual nos habla acerca de eso. Como último párrafo del 148 nos hablaba de que en cualquier etapa del procedimiento las personas con discapacidad, fíjense cómo nuevamente nos menciona tanto, eh, las personas con discapacidad podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional la forma o medio que se requiere para recibir la información del juicio en que interviene. Bueno, esto de tal forma que recuerden que yo les he dicho desde que comenzamos la cátedra de esta materia que ustedes tienen, que este código hace referencia muchísimo a las personas con discapacidad o que manejan dialectos diferentes al español. Eh, Nos dice que la impartición de justicia debe de ser accesible y debe de ser pronta. También se reconoce por esto y claro que también que tenga una fácil interpretación. Fíjense que los jueces ya lo vienen realizando con los menores de edad. Al momento, claro, siempre y cuando intervengan,
alguno de esos menores de edad, de tal forma que la sentencia, por ejemplo, que se emite, pues tenga una fácil lectura. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Hay que acercar todo ese recurso que sea necesario, de tal forma que ellos sepan qué pasó en audiencia, número uno. Número dos, que puedan tener un fácil acceso a volver a revisar las audiencias, porque fíjense que eso resulta muy importante. A veces dicen, bueno, pero pues es que de manera presencial o de manera virtual lo estoy escuchando o lo estoy viendo. Sí, pero ¿qué llega a pasar con esas personas que tienen discapacidad visual o discapacidad de oído? Pues eso entonces no sería de manera sencilla, ¿verdad? O sea, hay que buscar la forma de tal forma que estas personas puedan recibir esa información que resulta tan importante y no los dejemos como hasta todavía. Son tiempos donde pues esto no se hacía notar. Realmente ningún poder judicial estaba preparado para esto y pues ahorita el Código Nacional lo enfoca mucho de que debemos sí o sí contar con la especialidad de que estas personas conozcan el contenido de lo que está pasando, así como puedan hacer valer el derecho al acceso de la justicia. ¿Cuántas personas antes pues se quedaban sin hacer valer este derecho? Como hablábamos también en clases pasadas, las que se encuentran lejos del poder judicial más cercano, todavía hay demasiado personas que viven en sierras, en situaciones precarias, en situaciones que no hay manera de transportarse. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cuestiones? Pues bueno, ya el código lo ha ido mencionando de distintas formas, de igual, para que esta justicia sea de manera igualitaria y sea pronta sobre todo. Y luego pasamos al artículo 149. Aquí nos habla sobre las actuaciones judiciales. Fíjense bien, aquí ya a partir de este artículo en adelante vamos a entrar un poco más en materia del contenido procesal. Ajá. ¿Qué es el famoso contenido procesal? Hagan de cuenta que este es nuestro manual que nosotros tenemos para poder revisarlo y saber cada una de las etapas de las cuales debemos de tener conocimiento. Evidentemente en este manual no vamos a encontrar los escritos como tal, para eso fungen pues los abogados. Y en caso de no contar con los recursos para un abogado particular, pues también el Estado te provee de abogados públicos, los famosos defensores públicos. Ellos se encargan de la parte más de darle a conocer al juez por medio de ese escrito, pues qué es lo que estamos buscando. Y este es el manual, le llamo manual, pero obviamente pues no es como tal un manual, sino un código que nos va a dirigir la forma en la que podamos empezar a conocerlo. Entonces, a partir de este artículo 149 vamos a conocer y vamos a comenzar a conocer un poco más el contenido. Empezando el 149 nos dice que es necesario que esas actuaciones judiciales se practiquen en días y horas hábiles. Esto queda exactamente igual que en los otros 32 códigos del proceso que teníamos para materia civil y familiar. Fíjense que las notificaciones, por ejemplo, es una actuación judicial, lo primero que se me viene a la mente, se practican en días y horas hábiles. Bueno, se preguntarán, ¿qué horas? Empezando por las horas son hábiles. Bueno, estas horas como tal no lo tienen marcado el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero se hace una estimación a 8 horas laborales, que es lo que más se llega a reconocer en la ley. Digo más porque evidentemente todos los trabajos son de manera distinta. Así sea que son trabajos de gobierno y digan, ay, pero es que aquí mi horario dice de tal hora a tal hora, pues bueno, no es como tanto así, pero se estima o nos hace una estimación a que son las famosas 8 horas laborales. Entonces, eso es lo que se reconoce como días hábiles. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, los poderes judiciales de cada ciudad, bueno, dentro del estado, ciudad y municipios, es de 8 a 3 de la tarde. Ujú. Es decir, ese es el acceso al público en general.
Ese es el acceso en que puedes ir, número 1, a consultar un expediente, número 2, a ingresar un escrito que no sea de término. Ajá, ¿qué es un escrito que no es de término? Por ejemplo, un escrito inicial de demanda. Ese sería un escrito que no tiene término. Ah, pero caso contrario, yo no voy a ingresar un escrito de inicio de demanda, voy a llevar un escrito de una contestación. Ahí estamos hablando entonces de que si hay un término y tu contestación puede ser hasta las 23 horas con 59 minutos del último día que tú tengas, ¿vale? Entonces ahí sí, pues ven cómo es diferente. Pero bueno, en días y horas hábiles. Las horas hábiles, para que no exista mayor duda, vamos a conocer las famosas 8 horas laborales, y los días hábiles son los que conocemos como de lunes a viernes. No consideramos sábados ni domingos, ni tampoco días festivos que estén plenamente feriados. Dentro del calendario del Poder Judicial de cada estado, ese siempre lo van a poder encontrar incluso de manera digital. Es lo más padre de todo esto, que ya podemos tener acceso a buscar Poder Judicial del estado de Guanajuato, y ahí mismo te abre en todo lo que tiene, eh, hay distintas secciones. Tú buscas el calendario y ahí te está marcando qué día son los que ellos se van a ausentar, porque en ocasiones, por municipios, fíjense bien, no quiere decir que todos, pero en algunos municipios se llegan a tomar esta cuestión de que hay algún festejo de algún santo, lo toman inhábil. Denme un segundo, por favor. Listo. Em, entonces aquí en estas actuaciones judiciales, pues los días tienen que ser hábiles, y las horas, pues también son esas las que se reconocen. Los días feriados, pues el clásico, 1 de enero, 5 de febrero, 16 de septiembre, son los que se me vienen ahorita a la mente, de cuáles sí llegan a estar plenamente reconocidos. Pero bueno, de todos modos, para que esto no suceda, pues simplemente nos trasladamos a la página oficial del Poder Judicial de cada estado y revisamos el calendario, y no hay más. Acerca de las horas hábiles, recuerden, cuando son escritos de inicio, no pueden presentarlo a las 8 de la noche, y me refiero mal, son las 20 horas, no puede ocurrir eso, no podemos presentarlo a las 22 horas tampoco. Si es un escrito inicial, los famosos escritos iniciales, eso se reconoce de 8 a 3, que es cuando ellos laboran. Escritos que sí tengan término, que puede ser una contestación de demanda, que presentemos algún recurso también, eso sí, podemos presentarlo hasta las 23 horas con 59 minutos. Con eso no hay ningún problema. Todos los poderes judiciales cuentan con una sección que se le denomina oficialía de partes. No sé si ustedes han llegado a escuchar el famoso oficialía de partes. De hecho, es ahí donde se va todo de inicio. Posteriormente, lo que hace oficialía de partes es que, como lo dice, partes reparten, que el juzgado quinto civil, que es el juzgado menor mixto, o sea, entre otros. Ellos se encargan plenamente de identificar cuáles. Entonces es importante que todos estos puntos los sepamos. Ah, pues miren, aquí dice párrafo 2 del 149, son días hábiles todos los del año, excepto sábados y domingos, es decir, de lunes a viernes, y aquellos que las leyes declaren festivos, lo que le digo, leyes locales sobre todo, chicos. Además, en los que por cualquier motivo no tengan lugar las actuaciones judiciales. Nos dice el tercer párrafo del 149, son horas hábiles las comprendidas de las 7 a las 19 horas, pero cuando alguna diligencia se prolongue de tal manera que haya necesidad de continuarlas en horas inhábiles, no se requerirá, mandamiento de habilitación, y cuando haya necesidad de diferirlas, se continuará en la primera hora hábil siguiente. Bueno, aquí el Código Nacional, fíjense que nos marca que, bueno, sus horas hábiles se comprenden de las 7 de la mañana a las 19 horas, pero aquí sí sería cuestión, les repito, de analizar cada uno de específicamente a qué poder judicial nos estamos dirigiendo.
les comento, en el estado de Guanajuato es hasta las 3 de la tarde el servicio que brindan, siempre y cuando no exista nada de término. ¿Qué puede ocurrir? También aquí no lo está diciendo el tercer párrafo. Puede audiencias que se prolongan en ocasiones, pese a que el Poder Judicial es uno de los más organizados, la verdad, cuando se trata de materia civil o familiar, muy distinta a a la materia penal, créanme que ellos siempre tienen bien organizado las horas de inicio de sus audiencias, pero no podemos estimar la hora en que va a concluir. Pueden ser audiencias cortas y pueden ser audiencias que no son cortas, que se van a prolongar, que incluso hasta efectúan recesos, de que se van alargando. Como eso no lo podemos saber realmente. Adelante, Paulina. Bueno, ahorita con todo lo que nos está mencionando, ahorita que nos dice, es que antes se decía de Guanajuato, de Querétaro, así, y ahorita como que se busca unificar. También nos comentaba que realmente es un código que está, nos decía que está bebito, que está en pañales, que apenas creo que tiene 2, 3 años. Va a cumplir uno. Entonces, de alguna manera se pudiera decir que es como una recopilación o como una prueba ya que se esté instaurando para que sea como algo generalizado. ¿En algún momento se van a desaparecer los demás o es así como que está avanzando para englobar los demás? Fíjate que de que van a desaparecer todos los códigos de proceso de las 32 entidades federativas antes del 2027, sí. Que se va a unificar, por ejemplo, el rubro de los horarios también, pero con ello no quiere decir que los servidores públicos lo tienen, no tienes que trabajar de 7 a 7. No. O sea, dudo mucho que su horario sea extendido cuando ellos manejan uno. Eh, en esa cuestión, busca unificar, sí, claro, Pau, lo que busca aquí es unificar de tal forma que nosotros, bueno, se toma un poco de todos. Créanme que antes de que fuera iniciativa el Código Nacional de Procedimientos Civiles, muy posiblemente alguien debió de realizar ese estudio en materia de los 32 códigos de proceso que teníamos en el país, de tal forma que al estarlo analizando se tratara de unificar. ¿Ustedes por qué creen que aquí en México están comenzando más con el proceso? Ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que fue el primerito. Ahorita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la verdad es que esto también es un acto que se ha realizado de mucha relevancia. Pero ustedes, ¿por qué creen que, por ejemplo, no se pueda unificar, no puede existir un código penal único? Ojo, creo, he visto y he escuchado que se ha tomado como que ya existe una iniciativa de un código penal único, pero por ejemplo, esas cuestiones, me explico, aún así, no sé cuántos años lleven con ese tipo de iniciativas, que sería magnífico, la verdad, que eso pasara, porque nos ahorraría el conocer cada uno de el Código Penal del Estado de Guanajuato, el Código Penal del Estado de Sinaloa. Esas cuestiones, a diferencia del proceso, sí es algo que se tiene que tomar con más cautela. Hablando de materia penal, pues son delitos, y yo siempre les he dicho a mis alumnos, si ustedes piensan que todos los delitos que ustedes conocen en su código de la entidad federativa donde ustedes estén residiendo, creen que esos delitos existen en otro código penal, claro que no. El estado de Guanajuato, en materia penal, por ejemplo, es un estado que es muy reservado. Ellos realmente no quieren quitar de su código nada, sino es porque la materia de que se despenalizó el aborto a nivel nacional, y eso por la Suprema Corte de Justicia a través de un amparo que ya causó ejecución. Si no fuera por eso, Guanajuato ni siquiera ha derogado ese artículo. O sea, ellos siguen pensando que el aborto, y aparte lo tienen en la sección de delitos contra la vida. Y por ejemplo, te ibas a Querétaro, que lo tenemos aquí a media hora, de verdad, a media hora, es otro estado, es otra vida completamente distinta.
Y por ejemplo, ahí existen delitos. En Guanajuato existen delitos que tú te vas al Código Penal del Estado de Querétaro y dices, ¿cómo es posible que tú no tengas reconocido esta acción, esta conducta como un delito? Pues no. Entonces, en ese rubro cuesta más trabajo y va a costar más trabajo en algún momento unificarlo. Pero el proceso, Pau, el proceso está siendo sencillo para los legisladores, la verdad. Está siendo sencillo unificarlo porque estamos hablando de un proceso. Eso era como algo también lógico jurídico. En algún momento poder seguir únicamente una secuencia y no 32 secuencias distintas. Entonces, aquí hablando de los días, no hay mayor problema porque pues los días hábiles se reconocen aquí en este código, en el penal, en el mercantil, en el que ustedes quieran, los días hábiles, pero en materia de horas, pues ahí habrá también cómo nos vamos a poder ajustar por aquellos estados de la República que están acostumbrados a trabajar de 8 de la mañana y no es desde las 7. Aquí lo dice desde las 7, pero no es desde las 7, es de las 8 a las 15 horas, que son 3 de la tarde, y se cierra el acceso al público. Y únicamente se queda oficialidad de partes para recibir. Es decir, que todas las 15 con 1 minuto no puedes ir a consultar un expediente. O sea, aunque exista fila y yo estaba aquí desde las 14 horas con 50 minutos y tú cierras a las 15 horas, pues no te dicen ya regresa mañana porque se cierra el acceso al público y nos vemos mañana. Traes un escrito de término, perfecto, ese sí te lo podemos recepcionar. ¿Estás compareciendo dentro de la audiencia? También, porque en materia de las audiencias esas sí son realmente impredecibles el que yo les pueda decir cuánto es lo que puede durar cada una de ellas. Y luego nos dice el artículo 150, en los juicios que versen sobre alimentos, los famosos alimentos, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares, cualquier tipo de violencia familiar y los demás que determinen las leyes, todos los días y horas son hábiles. Fíjense bien, bueno en esta cuestión. Aquí puede suscitar, con eso que nos dice que todos los días y horas son hábiles, es que realmente se prepondera mucho, y yo se los he dicho, sobre todo cuando esos derechos están afectando a una niña, un niño o un adolescente, pero que tengan que ver con controversias de materia de alimentos o controversias también de tipo de violencia familiar. Ajá. Los alimentos es algo primordial y universal que deben de los niños tener. Entonces, al ser una cuestión controversial como lo es esto, aquí se puede estimar que en cualquier día de la semana o cualquier hora también pueda, no sé, ser notificada la audiencia preliminar, pueda ser notificada algún tipo de sentencia. Cada caso es diferente, entonces pues también eso hay que tomarlo mucho en cuenta. También algo muy importante que quiero comentar aquí del 150 es que cuando son temas, por ejemplo, de alimentos, de darle alimentos que se están demandando a algún niño, niña o adolescente, fíjense que en ese tipo de resoluciones no pueden demorarse tanto. Por eso existe una actuación, es una actuación judicial que se le denomina que los alimentos se dan de manera, se me fue la palabra, provisional. Es de manera provisional. ¿Qué quiere decir? El juez no puede desahogar todo lo que le han hecho llegar con el escrito inicial, con la contestación de la demanda, no puede desahogar todo en un mismo día, ¿no? Aparte, pues por eso nos marca que el proceso que existe en la estipulación de cuánto hay que esperar, pero lo que sí puede hacer es otorgar de manera inmediata que se le proporcionen los alimentos a favor de los menores, y eso le llamamos otorgarlos de manera provisional.
Se usa mucho cuando dice el juzgador, de manera automática necesito que le descuentes a ese deudor el 30% de su salario, pero para mañana. O sea, ya tiene que causar la ejecución de estos. Y el deudor alimentario pone el grito en el cielo y dice, ¿cómo me voy a desprender de un 30% de mis alimentos? De la noche a la mañana. Pues sí, y tampoco existe juicio de amparo contra ese tipo de resoluciones. En su momento procesal oportuno existirá la forma de que tú te puedas defender y tú le puedas dar a conocer al juzgador que el 30% es mucho, que tú necesitas también un mínimo vital con el cual subsistir y el 30 te resulta que es algo que no vas a tolerar, pero en su momento. ¿Cuándo? Cuando sea el desahogo de pruebas, cuando desahoguemos testimoniales, periciales, entre otras, perfecto. Por eso le dice, por eso el juzgador, por medio de esa actuación judicial, dice, notifícale al demandado que de manera provisional le estoy retirando el 30. Ojo, no quiere decir que permanente o en definitiva. Ajá. Seguramente cuando ya tengamos un juicio, chicos, va a reducir ese porcentaje o en ocasiones, lo he visto suceder, aumenta. Pero les estoy diciendo como el porcentaje general, que lo he visto no nada más aquí en Guanajuato, lo he visto en diferentes estados de la República, que más o menos anda el descuento provisional entre el 25 y 30%. Y les estoy hablando de también deudores que tienen que localizar en la fuente de trabajo, es decir, que se encuentren laborando. Porque ya saben que esos que no trabajan o no hacen nada, pues ahí como les descuentas el 30% sobre qué. Ahí sí ya sería más bien meterte rápidamente en la cuestión del embargo. Yo les estoy hablando de algo, de un procedimiento que es muy ordinario, los que sí se encuentran trabajando, con esos es facilísimo porque inmediatamente, como es un oficio que deben atender por parte de una autoridad que es un juez familiar, la reducción se hace al día siguiente y desaparece tu 30% de salario. Nos dice el 151 que el Poder Judicial contará con una oficialía de partes común, es la que les decía, a través de la cual se presentan los escritos de demanda o promociones posteriores de manera electrónica y escrita en los siguientes términos. Fracción primera, la demanda o escrito inicial podrá promoverse de forma física o electrónica a través de la oficina o portal autorizado por el Consejo de la Judicatura conforme al lado dispuesto en la ley orgánica que corresponda. Hago un paréntesis con esta primera fracción. Yo creo que por eso nos dicen los anuncios en el Poder Judicial que tenemos hasta el 2027 totalmente, porque la demanda o escrito inicial, el escrito inicial no se puede promover de manera electrónica. Hasta ahorita yo no conozco ningún estado que lo pueda promover de manera electrónica. El inicial te lo piden sí o sí en físico. Promociones posteriores, sí puedes utilizar ¿cómo se llama? El Poder Judicial en línea. Bueno, tienes que ser suscriptor, eso ya lo haces en cada Poder Judicial de cada estado, pero los escritos iniciales no, porque los escritos iniciales siempre se hacen acompañar de anexos y el sistema del Poder Judicial no está todavía facultado para cargar esos anexos. ¿Sí conocemos qué son anexos, chicos? ¿Qué es un anexo más bien? Son todos los documentos que se adjuntan al escrito de demanda, ya sea, por ejemplo, la carta Perfecto. poder, un poder notarial, un documental. Perfecto, Iris, perfecto. Es todo lo que se adjunta, así como lo dice, puede ser un poder notarial, sí, pero también un anexo puede ser una constancia de estudios, puede ser un acta de nacimiento, puede ser una facturación que tú estés realizando desde hace muchos años yo voy al súper cada 15 días y facturo. Todos estos son anexos, entonces, en obviedad de razones, todavía no podemos
utilizar el sistema electrónico para escritos iniciales. Para promociones subsecuentes, sí, sin problema. Pero aquí sí que hace ese paréntesis porque, pues, justamente el Consejo de la Judicatura necesita ver qué va a hacer con esa implementación de que ya se pueda realizar de esta forma. Luego nos dice la fracción segunda, por lo que hace a los procedimientos en línea, la demanda y documentos siempre deberán presentarse vía electrónica, debiendo verificar en todos los casos que cuenten con la firma electrónica avanzada de quien suscribe el escrito inicial para ser turnada a la autoridad jurisdiccional que corresponda. Otra cuestión, muy importante mencionarles, la famosa firma electrónica. Yo creo que el 30% de los mexicanos, y la otra vez estaba leyendo un artículo que decía que el 35% de todos los mexicanos cuentan con firma electrónica. ¿Qué pasa con el otro 70%? No la tiene, porque ustedes saben que la firma electrónica no nace si te la asignan, hay que hacer un trámite ante el SAT más cercano en el que te encuentres. Hay que sacar una cita y sí puede ser una cita que lo realices de manera electrónica, pero para dártela sigue siendo presencial, sí o sí. Digo, salvo que me comenten alguna situación o algún caso que me digan, ay, un tal conocido sí le dieron la firma electrónica en línea. No, hay que presentarse, hay que llevar tu memoria virgen, hay que esperar también ahí mismo para que y que bueno, todo venga también en orden, tu régimen no vaya a ser incorrecto y posteriormente te asignan la famosa firma. Adelante, Iris. Sí, maestra, en línea, por primera vez tampoco, también desconozco que le entreguen, pero para renovación sí se puede hacer en línea todo ese procedimiento. Y Para la para renovación renovación, sí. de la firma, sí, no es Sí, necesario. sí, entonces, y sin firma, sin firma electrónica, ahorita pues yo sé, ¿verdad? Que ustedes me van a decir, maestra, pero ya todo se hace con firma electrónica, te la piden hasta en la panadería. Sí, y más con este tipo de asuntos. Yo sé que sí, no están en lo incorrecto. La firma electrónica es muy importante que la tengamos. Agiliza el trámite de muchas cuestiones, pero les digo que más o menos leí este artículo hace como mes y medio y más o menos eso es lo que decía que el porcentaje de todos los mexicanos, como el 30-35 sí contamos. ¿Qué pasa con el otro 70? No tienen. Y pues ocurre mucho porque hay gente que desconoce completamente sobre eso, sobre que necesitamos la firma. Si tú no tienes la firma electrónica, pues entonces no podemos pasar a este contenido que nos marca el 151, el artículo 151 en su fracción segunda. Para que nosotros podamos realizar procedimientos en línea, ¿qué tenemos que tener? La firma electrónica. Si no la tenemos, no. Y bueno, me pueden decir, bueno, pero mi abogado es el que presenta los escritos, entonces basta con la firma electrónica de mi abogado para que se presenten. No, la firma electrónica también se plasma de tu cliente. Si no, imagínense que nada más fuera, obviamente que si tienes un poder, para representarlo un poder amplio, pues bueno, sí, nada más se trata de tu firma, pero cuando no tienes ese poder, ¿qué pasa? Pues que la firma de tu cliente también debe de existir. Ajá, si sea la promoción, voy a solicitar copias, sí, pero la firma también de tu cliente es importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nada más yo que soy abogada necesito plasmar lo que viene siendo el acceso de mi firma electrónica, sino que también yo necesito que mi cliente, si no la tiene, pues vaya y lo realice. Es por eso que vamos todavía como muy retrasados en ese tema y lo que hacemos es presentamos mejor el escrito en físico, porque ahí sí, fíjense bien, si el escrito ingresa o la promoción ingresa de manera física, yo no necesito llevar a mi cliente al juzgado conmigo a que me acompañe a presentar su escrito inicial de demanda, ni lo necesito para las promociones subsecuentes. Él puede seguir haciendo su vida cotidiana, yo por eso soy su abogada y yo me conduzco las veces que sean necesarias al juzgado a presentar los escritos que crea pertinente. Pero en la firma electrónica, pues ahí sí necesito que entonces él vaya y solicite la suya. De hecho, hubo un momento, no sé si recuerdan, que el SAT se, o sea, estaba como demasiado saturado
en esa cuestión de la expedición de firmas, pero luego de repente bajó. O sea, ya de estar muy saturado porque era algo muy, muy, muy necesario que pedían en todos lados, y ahorita también está muy bajo en que la gente acuda a solicitar este trámite. Es que realmente, pues solamente aquellos que sí lo necesitan de manera cotidiana son aquellos que van a acudir, pero pues todos los demás no. No quieren ser vistos por el SAT porque pues también tenemos al momento de nosotros hacer este trámite, tan solo con la constancia de situación fiscal, pues plenamente estamos en la vista de ellos, y hay gente que todavía logra no estar, eh, como no hacer tanto ruido en esta dependencia pública. Luego nos dice la fracción tercera: una vez recibido el escrito de demanda, se emitirá acuse de recibo físico o electrónico. Bueno, cuando lo tengamos en electrónico, ya será en electrónico. Ojo, estoy hablando en materia civil y familiar, ¿eh? Nada más. No sé cómo anden las otras, que a lo mejor sí, las otras ya ¿cómo se llama? Sus páginas en línea ya son más novedosas y sí las autorizan. Yo estoy hablando de materia civil y familiar, en el que se conste la fecha y hora de presentación, el número de expediente que se le asigna y autoridad jurisdiccional que conocerá del mismo. Y luego nos dice que en ningún caso se requerirá manifestación bajo protesta de decir verdad de que los documentos digitalizados son copia fiel e inalterada de los documentos físicos. Sin embargo, deberá manifestar si los documentos digitalizados son originales, copias certificadas o copias simples, y si es el caso, que están disponibles cuando la autoridad jurisdiccional se los requiera, en el entendido de que no hacerlo precluirá su derecho y se tendrá por no presentados oportunamente, con las consecuencias legales. En esta fracción no tenemos más dudas acerca de que, en efecto, ingresas el escrito, te acusan con un sello y con una leyenda que va a ir en la parte reversa de alguno de las fojas que tú lleves, y ahí ya automáticamente, al elevar un nuevo escrito de demanda, el mismo sistema te arroja un número de expediente. Con los documentos, en efecto, ya se quita esa leyenda de bajo protesta de decir verdad acerca de los documentos. Nada más aquí la cuestión es que siempre que se presenta un escrito inicial de demanda, chicos, no se presenta uno. Hay que ver, hay que revisar cuántas veces se va a correr traslado, y a eso pues agregarlo. Yo, por ejemplo, según mi experiencia, yo siempre adjunto los que contabilizo de que se corre traslado, y siempre agrego uno de más por cualquier cosa. Bueno, de todos modos ya hay copiadoras en cualquier lado, pero siempre agrego uno de más. Y algo muy importante que quiero mencionarles: no podemos llevar copia de los documentos que van a ser parte del anexo. Es decir, necesitamos llevar un expediente original, que ese es el que se va a quedar en el juzgado. Cuando termine tu proceso, cuando termine tu procedimiento, cuando obtengas una sentencia y ya no lo vaya a requerir el juzgado, podemos sacar nuestros documentos originales, porque más de una vez nos ha de servir alguno que entregamos. Pero de manera muy, muy principal, sí quiero comentarles que el juzgado te obliga a que uno de esos tantos que tú le vas a otorgar sea el original. Es decir, si va a ser un escrito que va a radicar en el juzgado familiar porque estamos pidiendo, no sé, alimentos a favor de nuestro hijo, pues actas de nacimiento de manera original. También podemos agregar las que se pagan en línea, ¿eh? Recuerden que esas cuentan con un código QR. Entonces esas también ya son válidas. Ah, es que yo la pagué por internet. Es exactamente lo mismo que si vas y te constituyes al registro civil de tu ciudad y la solicitas.
pero actas de nacimiento, si se va a agregar algún tipo de documento notarial también, un ejemplo, una escritura pública, tiene que ir en original. De todos modos, no ocurre nada. O sea, te pueden expedir esa escritura 1000 veces, pero sí tiene que obrar una original, o algún otro documento de relevancia, sí tiene que ir de manera, original. Por ejemplo, con fotografías, yo lo que muchas veces hago es que imprimo la principal a color, ajá, para que pueda tener una mejor visibilidad. Y ya las demás, pues copia, es decir, blanco y negro. Pero todas esas cuestiones sí son importantes. Acuérdense que a veces son expedientes que van a durar mucho tiempo o van a permanecer mucho tiempo en el juzgado y que las mismas hojas de papel sufren un desgaste. Entonces hay que siempre ir acompañado del famoso expediente original y los demás sí pueden ir en copias. Em, el artículo 150 no, ¿dónde nos quedamos, perdón? Ah, ya. Sí, el último párrafo del 151. El 152 nos dice que las promociones electrónicas subsecuentes, es decir, las que van después del inicial, se podrán presentar en cualquier hora en el sistema de justicia digital autorizado. Paréntesis, sí, esto es verdad, esto ya se opera de esta forma. Las promociones subsecuentes las puedes presentar a la hora que tú quieras, ajá, pero la magia está en que el sistema de justicia digital sí se encuentra apto para recibir o hacer recepción de esas promociones electrónicas desde cualquier parte que tú te encuentres, en tu casa, en la calle, mientras tengas el acceso a internet y un dispositivo electrónico, tú lo puedes subir. Bueno, el documento previamente debe estar escaneado, chicos, ¿verdad? Si no, ¿cómo lo vas a subir? Ahí te dice que el formato es PDF y de preferencia que el escaneado sea de manera correcta. A veces cuando lo subimos por parte de nuestro teléfono, ya ven que ahorita los iPhone ya escanean, digo, sí es una maravilla, pero también necesitas como acomodar muy bien el documento porque el escaneo del iPhone es el que yo he visto, de repente se lleva algunas orillitas que es que tiene un color distinto porque lo escaneaste arriba de una mesa color rosa o café. Y eso es lo que tiene. Y el escaneo desde una impresora es más formal. Ahí sí las impresoras están aptas para que el escaneo no tenga ese tipo de detalles y en ocasiones, pues sí, si el sistema te lo recoge, pues está súper bien, ya le hiciste, ¿no? Pero en ocasiones sí ha ocurrido que el mismo sistema te dice que es erróneo el subir ese documento y hay que volverlo a escanear. Entonces, estas promociones subsecuentes se presentan a cualquier hora para ser remitidas a la autoridad jurisdiccional correspondiente al día y hora hábil siguiente a su presentación y deberá contener los datos de identificación, es decir, nombre de las partes, juicio y número de expediente, para ser remitidas vía electrónica a la autoridad jurisdiccional del conocimiento, sea de procedimiento escrito u oral, a efecto de que la autoridad jurisdiccional provea lo conducente. Cuando sean promociones por escrito subsecuentes, serán recibidas físicamente cuando se presenten después de las horas de atención al público y hasta el horario que determine cada ley orgánica respectiva. Y si exhiben copia de ellos, se les devolverá sellada y firmada con fecha y hora de su presentación, las cuales deberán contener la debida identificación del nombre de las partes, juicio, número de expediente y autoridad a la cual se dirige, para ser remitidas a la autoridad jurisdiccional correspondiente al día y hora hábil siguiente a su presentación a fin de ser proveídas. Fíjense que aquí, bueno, evidentemente cualquier promoción subsecuente, sea lo que le vayas a dar a conocer al juzgador, siempre hay que, poner esos datos de identificación, ajá, pese a que el sistema en línea
nos abre secciones que nos dice, pues el número de expediente, ya lo tecleas, ¿no? Pues el 1212 diagonal 2024. Ya te abre perfecto y ahí te va abriendo las secciones de qué es lo que vas a realizar. Entonces, aunque tú digas, pues sí, es el expediente que estoy señalando aquí de manera electrónica, de todos modos, tu escrito siempre debe de identificarse con esas tres cuestiones tan importantes. El nombre de las partes que están interviniendo, es decir, parte actora, parte demandada, el número de expediente y la autoridad al cual lo estás dirigiendo. Aunque tú digas, pues que es muy obvio de manera electrónica, de todos modos. Muy bien, porque ahí sí de manera electrónica pocas veces te hace como ¿cómo se llama? O sea, de manera electrónica te lo puede recepcionar. O sea, no te va a decir no, porque no tiene estos detalles. O sea, ellos no te van a estar corrigiendo. Pero de manera posterior sí pueden mandarte el auto con una prevención, por ejemplo, oye, es que necesitas ponerle el nombre de las partes y número de expediente. ¿Y qué va a pasar? Pues que vas a trabajar doble nada más porque lo vas a tener que volver a realizar con esas correcciones pertinentes y volverlo a subir. Y esa es la cuestión que a veces no nos damos cuenta de que nos hicieron una prevención y nosotros pensamos que el escrito ya te están elaborando el auto, ¿no? Para algún tipo de notificación o algo, y pues no, te hicieron la prevención de que lo corrijas. Entonces sí hay que tratar de que nuestros escritos siempre el contenido sea apto y no sea de manera errónea. Luego nos dice el artículo 153 que quedan exceptuados del cumplimiento de dichas formalidades los juicios relativos a las comparecencias para la solicitud de pensión alimenticia, así como los juicios sumarios en los que se podrá acudir de manera directa ante la autoridad jurisdiccional que corresponda por razón de turno. El artículo 154 nos dice que la oficialía de partes o el área de recepción de los órganos jurisdiccionales recibirán todas las promociones subsecuentes de los procedimientos que le hayan sido turnados durante las horas de las labores correspondientes y quien esté interesado, perdón, podrá exhibir una copia de sus escritos a fin de que se le devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación sellada y firmada por la persona servidora pública que lo recibe en la oficialía de partes de la autoridad jurisdiccional a fin de que le recaiga el acuerdo que corresponda. Se implementará una oficialía de partes virtual conforme a lo establecido en la ley orgánica o los lineamientos que al efecto emite el Consejo de la Judicatura correspondiente. Bueno, aquí nos habla de que algún día también comenzará la implementación de de la oficialidad de partes de manera virtual, porque esa todavía no la tenemos. Esa es, la oficialidad de partes es 100% presencial, por eso ellos están ahí, porque pues también si tienes un escrito de término, les repito, puedes ir antes de las 23 horas con 59 minutos y te lo van a recepcionar. Voy 2 minutos al sanitario y ahorita seguimos con la clase, por favor.
Listo. Entonces, la oficialía de partes digital. Eso sería algo muy benéfico también para estas cuestiones que se pudieran recepcionar. Actualmente les comentaba, pues siguen siendo de manera física, porque cuando sí tenemos situaciones de término, eh, sé que no es bueno dejar las cosas como al final, pero pues de todos modos sí podemos presentar una contestación de demanda, por ejemplo, a las 23 horas con 50 minutos, o sea, hay 10 minutos que todavía quedan para que se pueda decir que es otro día, ¿verdad? Y ya no pueden recepcionártela, pues, ¿no? Todavía muchos abogados acuden a esta instancia cuando se trata de estas situaciones de contestación de término. Recordemos que una consecuencia muy extrema de no realizar una contestación de demanda, recuerden que se puede dar por rebeldía. Y esto pues beneficia a la parte actora, pero perjudica muchísimo a la parte demandada. Entonces, por eso es que oficialía de partes se rige por guardias. Son guardias que hacen los servidores públicos y que los vamos a encontrar este, de lunes a lunes. O sea, ellos sí tienen implementado, pues por eso le llaman guardias, porque pueden estar ahí al alcance de lo que suceda. Luego nos dice que el artículo 155, que las personas servidoras públicas encargadas de la recepción de escritos y documentos de la oficialía de partes común, en ningún caso y por ningún motivo podrán rechazar promoción alguna. Sí, en efecto, ellos de hecho pueden recepcionar cualquier tipo de escrito de promoción subsecuente, de lo que sea, porque al final ellos son los que al día siguiente, si es día hábil, van a hacer la repartición de todos esos escritos que llegaron ante el juzgado correspondiente. Entonces, ellos no van a prevenirte si tú tienes algún error. Ellos tienen la facultad de recepcionarte con su debido acuse, y si hay alguna prevención sobre el escrito promoción que tú llevaste, en su momento el juzgado que está conociendo de tu asunto será el único que puede prevenirte, ellos no. El artículo 156 nos dice que en caso de detectarse, cualquier acción tendiente a eludir el turno establecido en la oficialía de partes, una vez presentado un escrito por el cual se inicia un procedimiento, ya sea exhibiendo varios de estos para elegir la autoridad jurisdiccional que convenga, o desistiéndose de la instancia más de una vez sin acreditar la necesidad de hacerlo, o cualquier acción similar, la parte promovente y quienes aparezcan autorizadas en los escritos como personas representantes autorizadas, abogadas, patronas, procuradoras o asesoras jurídicas o cualquier figura análoga, se harán acreedores solidariamente a una multa que será fijada por la autoridad jurisdiccional, a la que no será inferior a 250 ni excederá de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente. Bueno, pues ahorita son las sumas las que están sancionando. Y pues la verdad es que si se fijan, sí es bastante cuantiosa esas multas. Dice que no pueden ser inferior a 250 ni, bueno, ni puede exceder las 500. Dice que se anotará el registro judicial y también se le realizará vista al Ministerio Público. El 157, la persona secretaria judicial o quien determine la ley dará cuenta con las promociones que reciba física o electrónicamente dentro de las 24 horas de su presentación.
sin perjuicio de hacerlo, desde luego, cuando se trate de un asunto urgente. La inobservancia a este artículo será sancionada de acuerdo a la ley orgánica respectiva. Y a falta de esta, la primera vez con amonestación y las subsecuentes con apercibimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de este Código Nacional. Asimismo, cuidará que las resoluciones judiciales, actuaciones y las promociones originales o en copias sean claramente legibles y de que los expedientes sean exactamente foliados al agregarse cada una de las hojas. En caso del expediente físico, se firmarán todas estas en el centro de los escritos y pondrán el sello, perdón, en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos para la observación e integración de los expedientes electrónicos, de acuerdo con el libro octavo de este Código Nacional. Bueno, aquí se fijan, pues realmente es que sí existen sanciones para los servidores públicos, ¿verdad? Esos errores que ellos llegan a tener, pues cuestan. Y nos dice al principio, pues se les realiza una llamada de atención, pero subsecuente a eso, ya estarían apercibiéndolo incluso con temas de su salario. Entonces, pues sí, sí llega a ocurrir. De hecho, también el Poder Judicial tiene una sección en donde, pero esa es vía telefónica, no lo encuentras realmente ahí. Te comunicas por la mala atención de los servidores públicos y puedes decir cuál está siendo tu problemática y realmente es que sí le dan como seguimiento, no es solamente la queja, ¿no? Sino que realmente sí, sí dan seguimiento. El Poder Judicial sí es medio estricto con ese tema de, de que, ¿cómo se llama? De que sí sean, no me quiso recepcionar el escrito, fue grosero, fue grosera, utilizó malas palabras, palabras altisonantes, no quiso explicarme el proceso, que eso sí es clasiquísimo en ellos, que no quieran comentarte, o sea, si no pertenece como a tu juzgado, de repente aquel abogado pasante o incluso público en general que llegue a equivocarse, pues también sí es como que, ah, no, y esas cuestiones sí las sanciona la verdad el Poder Judicial. Mm, dice el artículo 158 que la frase dar vista significa que los autos quedan en la secretaría para que los interesados se impongan de ellos y para tomar apuntes dentro del local de la autoridad jurisdiccional sin que les sea permitida la sustracción fuera del recinto judicial. Bueno, aquí nos lo está explicando de una manera muy correcta la famosa frase de dar vista. Y acerca de los autos, acuérdense que los autos son aquellas emisiones, aquellos escritos que acuerda el juzgador y te notifica. Muchas veces ahorita con la modalidad que tenemos del Poder Judicial en línea, si eres suscriptor, nuevamente hago el comentario, como tu correo va ligado a tu número de suscriptor del Poder Judicial, ya la notificación te llega directamente a tu correo personal de que el Poder Judicial ha emitido una resolución. Esto la verdad es magnífico, chicos, porque, claro, les comento, todavía acuérdense que lo de línea, lo electrónico, está tomando forma. Entonces, por ahí sí llega a pasar que de repente no te notifican a tu correo que ligas, sino que te tienes que meter a buscar el número de expediente y ¡pum! De repente tenías una notificación. Yo soy un poco de la vieja escuela. Si los expedientes los tengo dentro de donde yo estoy residiendo, yo acudo personalmente de vez en cuando a revisar los expedientes en físico. Hay abogados que no, que dicen pues todo en electrónico, pero la realidad es que no está totalmente, no entramos en esa era de lo digital al 100% y pues claro, como todo pudiera ocurrir que
no te notifiquen y eso sí sería una desgracia. Entonces, pese a que nos estamos incorporando a este sistema de vez en cuando, es importante acudir porque no hay como el expediente físico. En el expediente físico, auto que se refleja, auto que los oficiales van y cosen, porque los expedientes se cosen literalmente, va y lo cosen y lo agregan. Entonces, eso es de manera automática. Nunca vas a encontrar un expediente, de hecho, que vayas a consulta y que, ay, es que tenía esta hoja suelta. No. Entonces, hay que estar muy atento de todo eso, ¿verdad? Porque pues los autos meramente son notificaciones. Es la notificación de la resolución que te está dando y parte de esos autos en ocasiones puede existir que el juez te esté requiriendo algo y pues es ahí donde tienes que darle alcance a eso. Y otra cuestión que les iba a comentar, perfecto. Los expedientes que se consultan de manera física no pueden sustraerse. Cometes un grave error si se sustrae, pero tampoco el Poder Judicial cuenta con espacios de recreación donde puedas sentarte a consultar tu expediente. Están meramente con el espacio adecuado para los servidores públicos que están adentro, pero no cuentan con un espacio donde tú como litigante, como público, como pasante, acudas y puedas leer. Generalmente es parado o porque recuerde, y aparte ahí mismo te dice que dispones de 10 minutos. Aquí en el estado de Guanajuato es lo que dan de tolerancia. Si ya estuviste mucho tiempo ahí, posiblemente ya comiencen a decirte pues que vayas a tomar apuntes de lo que vayas a realizar, porque es demasiada la gente que se acumula. No me quiero imaginar cómo puede estar un Ciudad de México con sus juzgados. No he tenido la oportunidad. De hecho, creo que le llaman ciudad judicial ahí. Imagínense para que le digan ciudad judicial. Yo les hablo de los juzgados que conozco por aquí, también por ejemplo en el estado de Querétaro los conozco bastante bien y pues son chicos y poco tolerantes con que te demores mucho con la consulta del expediente. No pueden sustraerse por nada del mundo, puedes pedir las copias que quieras, sí, te las van a dar de manera legible siempre. Generalmente siempre se pagan ahí mismo, pero nunca, nunca se sustrae un expediente original del juzgado. Nos dice también que la expresión correr traslado, otra expresión muy, muy cotidiana, significa que se entreguen las copias exhibidas al interesado. Las disposiciones de este artículo comprenden a la persona del Ministerio Público, así como la Procuraduría de la Defensa del Menor o cualquier institución análoga según la entidad federativa de que se trate. Entonces, esta expresión de correr traslado, decían unos alumnos cuando impartí derecho civil en una universidad de aquí de donde yo estoy, que por qué sus catedráticos no enseñaban, aparte de la teoría, esas cuestiones prácticas, como correr traslado. ¿Cuántas, cuántas copias tienes que armar para acudir a presentar una demanda al juzgado competente? Yo no les puedo decir que son 5, son 10, son 8. Lo que sí les puedo decir como un tip, contabilicen. Si es una demanda de alimentos, yo voy a demandar, bueno, tu cliente va a demandar al papá, por alimentos. Perfecto. Es una demanda de alimentos únicamente, no hay más, no hay otro tema. Contabilizamos el expediente físico original que se queda el juzgado. El expediente que se va a ir a la parte demandada, es decir, al papá de ese hijo que tuviste. Hay que darle copia completa. También se le corre traslado al Ministerio Público
porque se ve involucrado un menor de edad. ¿De acuerdo en que eso ya lo habíamos dicho en clases pasadas? En las audiencias comparece Ministerio Público, que es un órgano independiente y autónomo. Ajá, ellos siempre van a estar. Entonces, su copia a la Procuraduría de la Defensa del Menor, ese no es el MP, ese es algo completamente distinto. Y la Procuraduría de la Defensa del Menor existe en diferentes ciudades. Ajá, hay uno por ciudad para que me entiendas, entonces van 4. Y yo personalmente contabilizaría otro, porque ¿quién notifica al demandado? El actuario. Ajá. Entonces, me pueden decir, no, maestra, pero pues ya el actuario le entrega la notificación, le entrega, emplaza al demandado. Sí, lo emplaza y le entrega su copia íntegra y dónde te recibe. Entonces yo contabilizaría uno más para que mejor falte y no sobre al actuario. Porque el actuario puede decir, yo le notifiqué, traía mi cédula de notificación y aquí está, porque se llena una cédula de notificación, sí, pero yo todavía le agregaría uno al actuario para que sepa, ¿no? De repente no vaya a ser que se le traspapele su cédula de notificación con otros 15 que tuvo que notificar ese día. Y así es como yo más o menos personalmente contabilizo cuántos copias, cuántos tantos al final del día son los que tengo que imprimir. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que los estés presentando y a veces ahí mismo en oficialidad de partes medio le dan una ley y dice, ay, pero vienes con una demanda de alimentos, pues nada más vas a correr traslado a 2 personas. Ah, caray, es que ¿cuántos son? No, pues que te falta el MP, la procuradora, la parte del demandado y pues entonces siempre hay que más o menos contabilizar, porque eso pues no te lo enseña nadie ni tampoco el Poder Judicial. Más que nada depende del asunto que estemos dando a conocer, es el número de expedientes y de copias que vamos a imprimir. Todas tienen que ser exactamente iguales. Es decir, si agregaste 50 anexos a tu escrito inicial, son esos mismos 50 que se van en copia en cada uno de ellos. Y yo creo que por eso estamos como en la era de ocupar lo digital, ¿no? Porque pues también imagínense la cantidad de impresiones que se sufren día con día, tan solo en los juzgados de cualquier tipo. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. Nos quedamos aquí en el artículo 159 para la próxima clase. De mi parte sería todo, chicos, que tengan excelente fin de semana. Igualmente, maestra. Hasta luego.